Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Es para mí un gusto volver a estar aquí reunido con ustedes. El día de hoy traemos pues un nuevo mensaje, dándole gracias a Dios que nos permite pues hoy reunirnos a escuchar su palabra, a entender qué es lo que Él nos quiere decir el día de hoy, que hoy la verdad traigo un mensaje que en lo personal me dejó pensando. Lo veía junto con mi esposa y pues platicábamos sobre la importancia de tener cerca a Dios y sobre el darnos cuenta en el momento en el que nos empezamos a alejar de Él. Para este día de hoy quiero empezar con un texto. El título del mensaje es: Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este título es referente a una historia que algunos ya conocerán, algunos no, pero es la historia de Sansón, un personaje bíblico que pues nos cuenta una historia en la cual Dios escogido, Dios habiéndolo dotado con una extraordinaria fuerza, él decide pues fallar. Entonces, el día de hoy, si me acompañan, por favor, empezamos leyendo Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces 16, 20 dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cómo vemos a un personaje como Sansón en ese punto? ¿Estaba preocupado? ¿Estaba arrepentido? ¿Estaba buscando a Dios? La realidad es que no. Estaba confiado, creía que todo igual, que él podía escapar de los filisteos en este caso, y que y pues ahí es donde encontramos el verdadero peligro. Para poder entender acerca de Sansón, quiero dividir en dos partes. Les cuento la primera. Bueno, ¿quién era Sansón? Sansón fue un hombre escogido por Dios desde antes de nacer para ayudar a liberar al pueblo de Israel de sus enemigos, en este caso, los filisteos. Desde que era pequeño, Dios le dio una fuerza extraordinaria. También sabía que como señal de que estaba dedicado a Dios, nunca debía cortarse el cabello. Cuando un ángel se le aparece a los padres de Sansón, les dice que va a tener por señal del pacto que había hecho Dios para con Sansón, para con el hijo, que nunca habría de darse navaja sobre su cabeza, sobre su cabello. Hace referencia a que nunca debía de cortarse el pelo, ya que el poder de su fuerza, el pacto que Dios había hecho para con él, estaba en no cortarse el cabello. Entonces, a medida que fue creciendo, Sansón realizó increíbles hazañas, llegó a derrotar a muchos enemigos él solo y se convirtió en un juez de Israel. ¿Qué vemos aquí? Una persona a la que Dios escogió desde antes de nacer, le dotó de gran fuerza, le dio un propósito, le dio un llamado, le dijo: ¿sabes qué? Tú vas a ser una persona que yo escogí para ayudar a que el pueblo sea liberado de sus opresores, por caso, los filisteos. Entonces, nosotros vemos que conforme él creció, pues libró grandes batallas, venció a enemigos él con su fuerza, con el poder de su fuerza. Se convierte en un juez de Israel, en lo cual él ya era nombrado como alguien importante para el pueblo de Israel. Sin embargo, aunque Dios lo había llamado para algo grande, Sansón tenía un problema. Muchas veces hacía lo que quería en lugar de obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en este dilema cuando Dios me manda a hacer algo, pero yo quiero hacer otra cosa? Dios me da un propósito, pero yo tengo algo que me ata, algo que me gusta, algo que me motiva a hacer contrario a lo que Dios me llamó. A Sansón le pasaba y a él se distraía mucho de su propósito, del propósito que Dios le había dado de liberar a su pueblo por su propia carne, por sus propios deseos, por sus propias motivaciones. Con el tiempo, se enamoró de una mujer llamada Dalila. Dalila es un punto clave en esta historia. ¿Por qué? Los gobernantes filisteos le ofrecían dinero para descubrir el secreto de su fuerza
y después de insistirle una y otra y otra y otra vez, muchas veces que le insistió a saber cuál era el secreto de que fuera tan fuerte, Sansón terminó revelándole que su cabello era señal del pacto con Dios. Entonces, aquí que vemos que Sansón desmerita lo que Dios le había dado, su pacto realmente, en el pacto que tenía Sansón para con Dios y Dios para con Sansón, realmente ya lo echó en menos y dijo, pues bueno, o sea, al final, ¿qué va a pasar? Soy un hombre muy fuerte, Dios me respalda, tengo todo lo que necesito, Dios me ayuda y al final no importa que, pues que yo eche o demerite este pacto que Dios hizo conmigo, entonces, pues no va a pasar nada. ¿Qué pasa cuando le revela ese secreto a Dalila? Pues lo que pasa es que mientras Sansón dormía, Dalila hizo que le cortaran su cabello. Entonces los filisteos, ahí lo podemos ver en Jueces 16:20. ¿Qué pasa cuando lo capturan? El versículo es el versículo base con el que empezamos. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó que podía levantarse y vencer a sus enemigos como las otras veces lo había hecho. Él ya tenía la costumbre de que si intentaban capturarlos, intentaban derrotarlo, él con su extraordinaria fuerza los podía vencer. Sin embargo, no se dio cuenta de que el atender a sus propios deseos, a sus propias emociones, habían hecho que se alejara tanto de Dios que ya no contaba con su respaldo. Y entonces, ¿qué? Yo quisiera preguntarte el día de hoy, ¿qué es más peligroso? ¿Estar lejos de Dios y saber que me estoy alejando de Dios o que estoy lejos de Dios? ¿O estar lejos de Dios y no darme cuenta? Muchos dirán, a lo mejor lo más peligroso es estar lejos de Dios y darme cuenta porque ya hay un conocimiento. Pero la Biblia nos enseña de que es mucho más peligroso estar lejos y no darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios y se aleja de Dios, sabe que tiene que arrepentirse, sabe pues que Dios lo llama a volver a casa, sabe que Dios tiene un propósito para con él y es decisión de él mismo alejarse. Pero ya teniendo un conocimiento, ya habiendo conocido a Dios, ya habiendo probado de la misericordia, de la gracia que Dios le entrega, eso puede ser un motivante para volver. Sin embargo, los que están lejos de Dios sin darse cuenta, creyendo que van bien, creyendo que pues que realmente Dios los respalda, es lo mismo que le pasaba a Sansón. Existe una cauterización en la mente, en la conciencia, en la cual ya nada me lleva a arrepentirme, ya creo que estoy bien, eh, siento que voy excelente, que cada vez voy creciendo más y más, cuando la realidad es que no, es que puedo creer tener mucho, pero no tener nada. Entonces, ahí está el verdadero problema de no darnos cuenta que nos estamos alejando de Dios. Te pongo un ejemplo. Una persona que se sabe con fiebre, ¿qué hace? Típicamente me siento mal, tengo fiebre, tengo que ir al médico. Me tiene que dar algo para que me sienta mejor, tengo que reposar, pero tengo que buscar la ayuda médica. Volvemos ahora al caso de una persona que no presenta síntomas, pero que tiene una de esas enfermedades silenciosas en las cuales empiezan a tener problemas internos, no me doy cuenta, no me doy cuenta, y una vez que el daño es irreversible, entonces, ¡pum!, explota, nada que hacer. En este sentido, uno vive normal, vive sintiéndose, a veces tengo un malestar, a veces como que siento raro, pero pues hasta eso mientras pueda seguir haciendo lo que hago habitualmente, entonces pues no hay ningún problema. Eso ocurre espiritualmente también. Hay personas que siguen yendo a la iglesia, que siguen cantando, los escuchas decir por ahí, por allá, Dios te bendiga, mencionan mucho a Dios o incluso están sirviendo dentro de la iglesia, pero hace mucho tiempo que dejaron de buscar a Dios y no lo saben. Tienen una mente que poco a poco se ha ido eh, acoplando, como este ejemplo de la rana con el agua hirviendo que ya lo habíamos mencionado. Entonces,
aquí de repente acá, sino que empiezas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y una vez que bajas el estándar, entonces, pues obviamente tu espiritualidad, tu relación con Dios, toda la comunicación que tú puedes llegar a tener empieza a verse afectada. Ya no sientes un respaldo, ya cada vez te cuesta más. Y en lugar de revertirlo, en lugar de atenderlo, de ir con el médico que te está que te puede asesorar con esta enfermedad, lo que hacemos es confiar en nuestras propias emociones, en mis fuerzas, en mi voluntad. Ah, es que ya me ha pasado, ah, es que así como le pasaba a Sansón. Y entonces el que pensaba, el que creía, pues que podía levantarse, iba a vencer a los enemigos como siempre y que Dios iba a estar con él. Pero aquí ya sabíamos que el pacto que tenía Sansón para con Dios se había roto y no se rompió en el momento en el que le cortan el cabello, se rompió desde antes, se rompió cuando él empezó a atender primero lo que él quería y no lo que Dios le estaba pidiendo. Hay varios puntos que me gustaría tocar para poder entender esta parte. El primer punto, que es lo que ya estamos hablando, Sansón no cayó en un día. Sansón fue escogido antes de nacer, así como lo dice la escritura, ¿no? Que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Lo podemos leer en Jueces 13, la parte de cómo Dios había mandado que Sansón naciera de una mujer estéril para también darles palabra que se glorificara. Y entonces Dios tenía un propósito extraordinario para con él, le dio fuerza, tenía un llamado, tenía unción, tenía el respaldo, pero comenzó a jugar con el pecado. No perdió la presencia de Dios de golpe, sino que poco a poco se fue alejando. ¿Qué señales tenía Sansón para darse cuenta de que se estaba alejando? Bueno, se empezó a acercar a lo prohibido, las mujeres, Dalila en este caso que fue su perdición, entre comillas, digámoslo así, empezó a coquetear con el pecado, empezó a desatender su llamado, ignoró las advertencias de mantenerse pegado a Dios, pensó que siempre tendría otra oportunidad. Hoy en día, ¿cuánta gente no se levanta pecando creyendo que va a tener otra oportunidad? Creyendo que el día de mañana puedo volver a la presencia de Dios como si nada y el día de hoy me voy a dedicar a pecar hasta donde tope. Puedo pisar el acelerador de este coche que me lleva al pecado y puedo creer que el día de mañana me puedo bajar sin ningún problema. Y la realidad es que no. La realidad es que necesitamos nosotros atender las señales, las advertencias. A ver, aquí en la iglesia me están diciendo que no coqueteé con el pecado. ¿Cuál es mi pecado? ¿De dónde la conciencia me está marcando, si es que aún lo hace, que tengo que salir? A veces uno dice, es el adulterio, a veces puede ser la borrachera, la ira, la lascivia, eh, puede ser incluso la mentira, el asesinato. O sea, Dios nos va a sacar de ese que estamos siempre y cuando estemos dispuestos a salir. Si nosotros somos una persona que tiene un pie en el mundo y un pie con Dios, pues realmente no estamos ni en el mundo ni estamos con Dios. Y poco a poco vamos a notar cómo nuestra carne se va a inclinar al mundo antes de inclinarse a Dios. Qué peligroso es esto, porque empezamos a hacer como esta rana con el agua en la que le empiezan a subir la temperatura y como no nota un cambio de fría a hirviendo, entonces empieza a aclimatar, aclimatar, aclimatar. Sus extremidades empiezan a dejar de funcionar, ya están totalmente entumecidas y ya no pueden brincar. Así nosotros el día de hoy, ¿qué ¿qué tanto me estoy dando cuenta de las señales en las cuales Dios me advierte? Sal de ahí, deja de hacerlo, ven a la iglesia, acude con alguien a asesorar, lee la Biblia, ora, pregúntale, búscalo. ¿Qué tan cerca estamos nosotros el día de hoy con Dios que podemos decir, Dios me respalda? Y que no vayamos a quedar como Sansón, que decía, voy a librarlo como cada vez lo hago, como siempre lo he hecho y pues no va a pasar nada. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Llega Dalila, en este caso, en nuestra vida llega el pecado, la caída visible ocurre al final,
pero la caída espiritual comenzó mucho antes. El problema no es cuando te cachan adulterando, el problema es qué te llevó a adulterar. Esas redes sociales que hoy en día están tan contaminadas, esa vista, ese coqueteo entre que, ya vi a la muchacha pasar, déjeme le quedo viendo. O sea, el problema no es, el mayor problema no es que adulteres, el problema es qué es lo que vas haciendo para llegar al adulterio. Entonces entendemos que al final nuestra caída no es el resultado de una ocasión. La caída es el resultado de darle cabida al pecado, de que el pecado poco a poco se empiece a inmiscuir en nuestra vida y que en el momento en el que ya estoy ahí, ya en lugar de desde la primera llamada de atención, detenerme, decir, Dios, ayúdame, esto no es lo que yo quiero, Dios, eh, respáldame para tomar buenas decisiones, Dios, dame sabiduría, Dios, dame fuerza. Entonces empezamos como de que, a ver, pues a ver qué hay aquí, a ver qué hay allá. Y no solo en el adulterio. Al final, el problema no es simplemente que abandones la iglesia. El problema es cuando dejaste de amar y de buscar a Dios a llegar al punto de decir, ya no quiero ir a la iglesia. Puedo ver la reunión en mi casa, puedo estar tranquilo, me puedo levantar a cualquier hora del día. De todos modos, abro YouTube, ahí va a estar palabra. ¿Cuándo decidimos dejar de poner a Dios como prioridad? ¿Cuándo decidimos que estas cosas que nos alejan de Dios tomen una prioridad más alta, le demos más importancia que a las cosas que verdaderamente son de Dios? Al final, la caída pública es solamente el resultado o el fruto de una caída en privado. Si todos los días estoy tropezando en mi vida privada, donde nadie me ve, donde nadie me puede juzgar, donde aquí nadie me conoce, puedo hacer y deshacer, entonces, pues la caída pública simplemente va a ser la consecuencia de esta caída privada. Sin embargo, si desde el tema de mi vida privada, desde mi interior, quiero pecar, pero no voy a hacerlo porque es más grande el propósito que Dios tiene para conmigo que lo que yo quiero hacer, entonces empiezo a buscar de Dios. Dios, necesito de ti. Dios, no quiero hacer mi voluntad, quiero que se haga la tuya. Algún hermano de la iglesia, algún amigo, algún consejero que podamos, al cual le tengamos esa confianza de decirle, prefiero prefiero confesarte una tentación que confesarte un pecado. Entendiendo eso, y aquel que diga, no, es que ¿qué van a pensar de mí? No, es que al final el mundo está tan envuelto en el que vas a encontrar en donde sea gente que convive con el pecado también. Algunos para bien, algunos lo identifican, lo toman, dicen, ¿sabes qué? Esto es pecado, aquí no voy a entrar, no voy a coquetear, no voy a hacer malabares, no voy a jugar, no voy a hacer como que sí, como que no, y lo erradican de forma radical. Y hay algunos que simplemente se dejan llevar. Entonces, el que diga que no es pecador está mintiendo. Entonces, ten la confianza, ten la fe de que Dios te va a poner a aquellas personas que te van a dar un consejo que te acerque de Él. Oye, no tengo a alguien que sinceramente me pueda dar un consejo, escríbenos, manda un mensaje a un familiar, cuéntale cómo te sientes. El chiste es que identifiques estas etapas y que podamos poner un alto desde la etapa uno, que no dejemos llegar a la etapa 3 en la cual ya estoy a punto de pecar o ya estoy pecando y que pues ya estoy caído, ya me entregué al pecado. Entonces, eso es importante. Punto número 2, la de hacernos creer que seguimos bien. ¿Qué decía Sansón? Esta vez saldré como las otras. Podemos intuir que pensaba, siempre me ha funcionado, siempre me ha ido bien, siempre he sentido su presencia, siempre he podido, pero algo había cambiado. Ya no estaba Dios ahí. Entonces, en ese sentido,
Hoy en día las personas viven de lo que se le llama recuerdo espiritual. ¿Cuántas veces no te has acercado con alguien a escuchar lo que nos está hablando acerca de Dios y te dicen, eh, más bien te hablan de lo que Dios hizo, no de lo que está haciendo? Testifican de hace 10 años, no de esta semana, no, ni siquiera de este mes. Recuerdan cuando lloraban en la presencia de Dios, pero el día de hoy no se quebrantan, no lo buscan. Es bien peligroso vivir de esto que se llama recuerdo espiritual, porque nos puede llevar a la costumbre de decir, Dios estuvo, Dios siempre ha estado ahí, Dios me ayudó, me sacó de esa enfermedad, me sacó de ese pecado. Y la pregunta no es si lo hizo o no, la pregunta es, qué está haciendo Dios por ti ahora? ¿Qué le estás pidiendo a Dios que haga por ti? ¿Qué tanto lo estás buscando que el día de hoy te ha llevado a una madurez espiritual, que el día de hoy te ha llevado a crecer en la obra, que te ha ayudado a crecer en lo interno, que te ha ayudado a ser una persona más consciente, una persona más entregada, más servicial, más honesta, más amable, más bondadosa, más misericordiosa? De nada nos sirve saber que Dios te sacó de una enfermedad terminal hace 10 años y el día de hoy ni siquiera lo estamos buscando. De nada me sirve saber que Dios obró contigo desde que naciste si el día de hoy no estás ahí para Él, no te entregas a Él, no estás buscándolo. ¿Por qué no pensamos en las bendiciones que Dios nos ha dado esta semana? De lo que le pedí y de lo que me respaldó. O de lo que le pedí y me dijo que no, pero me di cuenta de que me estaba escuchando. Pensémoslo así porque imaginemos en una persona que guarda una foto de su boda. Te la enseña, es un varón y te dice, mira esta foto, es de cuando me casé, ve lo mucho que amo a mi esposa. Y tú dices, ah, caray, pues sí se ven pues muy felices, muy entregados, él la tiene abrazada con un amor que la foto habla por sí sola. Pero el día de hoy te das cuenta de que mucho que no se lo dice, tiene más que no se lo demuestra. Entonces, pues realmente la foto no va a hacer que él pueda decir, mira, la amé y con esto me vale para de aquí a que fallezcamos o a que se termine nuestra vida. Realmente no. Entonces, mi pregunta sería, ¿alguna vez o el día de hoy estamos viviendo de recuerdos espirituales? ¿O el día de hoy tenemos una relación con Dios que está viva? Una relación con Dios que me da fruto, que me hace crecer, que me hace entregarme a Él, que me quebranta. A veces de felicidad, a veces de temor, a veces de tristeza, pero que sé que ese quebranto es para Dios. No es mi emoción, no es decir, ay, pues es que hoy me siento mal, Dios ayúdame, Dios quítame este pesar. No, es Dios, muéstrame lo que tú quieres hacer en mi vida. Como ya me ha pasado, ya aquí, va que las otras veces. ¿Y qué pasó? Dios no estaba con. Entonces, es importante entender esta parte y saber que si Dios tiene un propósito para mí, debo anteponer el propósito que Dios tiene conmigo antes de lo que yo quiero, porque si no voy a empezar a ser más tibio, ya que de repente sí, me acuerdo que tengo que predicar, o sí, me acuerdo que Dios me llamó a la alabanza, sí, me acuerdo que Dios me mandó a servir, pero es que tengo un compromiso social y la siguiente semana es que me quedé dormido y la siguiente semana es que no tengo ganas y vamos poniendo excusa tras excusa tras excusa, así no se va a poder. Entonces, al día de hoy tenemos dos puntos. No caemos en un día y la costumbre puede hacernos creer que seguimos bien. Tres, la religión puede ocultar nuestra condición. Si me acompañan, por favor, en Apocalipsis 3:1, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Nos dice,
Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene a los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué terrible. ¿Qué pasaba con la iglesia de Sardis? Tenían reputación, tenían fama, buena fama, me refiero. Probablemente estaban activos con obras, con programas, con ministerios, pero Dios veía otra realidad. Le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué peligroso. Es importante no confundir la actividad con la espiritualidad, emoción con la conversión y conocimiento con comunión. Hay personas que el día de hoy te pueden hablar mucho de la Biblia, que se la han leído 10, 15 veces. No nos vayamos tan al extremo. 2 veces que la han leído y te pueden recitar incluso versículos de memoria. De memoria te los pueden recitar, pero no conocen al Dios del cual habla la Biblia. Conocen la Biblia, conocen los textos, pero nunca han tenido una conversión verdadera, nunca se han acercado a Dios lo suficiente, nunca se han arrepentido ni se han entregado de modo que Dios los pueda tratar. Y entonces eso es un problema. Y no solo hablo de aquellos que te hablan de la Biblia, puede haber gente que cante y que esté lejos de Dios, pueden predicar y estar lejos de Dios, y pueden dirigir incluso y estar lejos de Dios, incluso servir y estar lejos de Dios. ¿Qué pasaba con la gente que servía? Buscaban varones que fueran conocedores de la palabra, que fueran espirituales, que tuvieran un respaldo del Espíritu Santo. Imagina que el día de hoy es gente nada más que se necesidad. Tú sabes cantar, ponte en la alabanza. Tú sabes hablar, ponte en la predicación. Tú sabes acomodar, ponte en el servicio de las sillas, de las mesas, del café. O sea, piensa qué peligroso es que la religión nos tome por lo que sabemos hacer y no por lo que Dios quiere hacer con nosotros, no por el llamado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No dejemos que la religión ni ningún grupo ni ningún lugar nos nuble de nuestra verdadera condición. Oye, ¿sabes qué? No, yo me siento mal, estoy en pecado, no puedo servir. Ah, no pasa nada, hombre. La siguiente semana ya ahora sí encontramos a otro. No, 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 no. Hay que darle esa prioridad, hay que darle esa importancia. Punto número 4. Señales de que el corazón se está alejando. La más importante de todas es que ya no hay un hambre de buscar a Dios ni de atender a lo que me está llamando. Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Leemos hasta ahí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El día de hoy tenemos hambre de Dios, tenemos hambre de justicia, hacemos las cosas para que me vea Dios o para que me vea el hombre. El día de hoy, ¿qué tan cerca me siento de Dios? ¿Qué tan pegado a la vida me siento? Hoy es importante rescatar este punto, porque si hoy no estás con un hambre de ir a la iglesia, con un hambre de escuchar su palabra, con un hambre de orar, con un hambre de que Dios te hable, entonces, red flag, dicen por ahí, ¿verdad? Alerta roja. Necesitamos tener que nuestro corazón se quiera llenar de Dios en cada momento, que cada día pueda estar agradecido porque Dios me dio vida, que cada día pueda acercarme un poco más al propósito que Dios tiene para conmigo, que cada día pueda recibir alimento del Espíritu Santo, que es el intermediario entre Dios y yo, que cada día pueda amar a Jesús sabiendo el sacrificio que hizo por mí, por ti, por todos. El día de hoy es pensar en eso. Si hoy vengo con una necesidad
de recibir de Dios? ¿O vengo con una necesidad de que me den palmaditas en el hombro y me digan, vas bien, estás bien, todo bien? No, es que es normal, somos humanos, ¿no? Pecar, el que estemos condicionados para pecar no nos hace, no nos obliga a caer en la condición de pecadores, nos obliga a pensar. Si al final Dios dijera, ¿sabes qué? Voy a hacer que nadie peque, que todos sigan lo que yo quiero que hagan, que todos atiendan al llamado, que todos escuchen, que todos crean, pues realmente no tendría sentido la vida, realmente no, pues el balance no existiría. Y yo pensaría y me pongo mucho a pensar en esa parte en la cual yo digo, Dios me ama sabiendo que me equivoco, pero me invita a que no me equivoque más, ¿sabes? Dios sabe que me equivoco, Dios sabe que soy un humano, Dios sabe que no soy perfecto, pero también Dios ve la intención del corazón. Dice uno de los salmos, examíname, oh Dios. ¿Qué quiere decir? Que me revele aquello que yo no puedo ver o que yo tengo tan normalizado que no estoy dejando que Dios me ministre por ahí. Entonces, el tener hambre y sed de Dios, de justicia, es tener una necesidad latente que me motiva a buscar a Dios, que me motiva a ponerme a orar, que me motiva a querer aprender de su palabra, que me motiva a llenarme, a crecer en su palabra, a formar un carácter, a ser una persona bondadosa, a ser una persona de principios, a atender los mandamientos. No hablemos ni siquiera de los 10, pensemos en los dos importantes. Amar a Dios con toda mi alma, con toda mi corazón y con toda mi mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esos dos importantes van a hacer que cumplamos los otros mandamientos. Entonces, el día de hoy tenemos una necesidad, tenemos un hambre de venir a la iglesia a buscar a Dios, o simplemente venimos porque me invitaron, por costumbre, ¿por qué? Otra señal es que el pecado ya no incomoda. Antes te quebrantabas y ahora lo justificas. Antes tu conciencia te marcaba. Es como ese niño que ve un dulce en una bolsa ajena de algún familiar y dice, lo voy a tomar, pero es que, ay, ¿qué hago? No, es que si lo voy a tomar, nadie se va a dar cuenta, hay más dulces. Ay, no sé, y lo agarra y se pone todo nervioso, tiembla, se esconde, se va y se lo come a un lugar muy escondido y poco a poco va creciendo y ya se le hace cada vez más fácil. Ahora fue un billete, ahora agarró monedas, ahora robó un celular y entonces cada vez ese temblorismo y ese miedo, esa angustia empiezan a desaparecer. Es una señal de que nuestra mente se está cauterizando para pecar más a gusto. Ah, es que robó porque tiene necesidad. Ay, es que si no le iba a pasar algo. Ay, es que tenía que pagar unas medicinas. No, o sea, robar está mal. Está mal. En cualquier situación está mal. Entonces, cuando nosotros empezamos a dejar de distinguir la línea entre lo que está bien y lo que está mal y empezamos a justificar lo que está mal, ay, es que vi páginas para adultos porque pues, todo el mundo lo hace, o sea, todos los de mi edad lo hacen, porque yo no. Ay, es que no, era nada más para entretenimiento. Ay, es que volteé a ver a la otra chava, pero pues nomás es que la vista es natural. O sea, todas esas justificaciones son las que nos hacen que nuestra mente empiece a perder la visión de lo que está bien y lo que está mal. Y justificar lo que está mal no lo vuelve bueno. El justificar, el querer justificar, porque ni siquiera justificamos, el querer justificar una acción mala para yo sentirme menos mal, no la convierte en que esté bien. Al final Dios tiene y va a tomar a cuenta todas estas cosas. Y cuando estés ante su presencia, ¿qué le vas a decir? ¿Qué justificación es la que le vas a dar para decirle, ay, pero es que mira, todos los otros lo hacen? Y te dirá, ¿y qué importa si los otros lo hacen? ¿Por qué lo hacías tú? Entonces,
hay que entender y hay que pensar, a ver, ¿de dónde me sacó Dios? ¿Qué me ha pedido Dios que haga que no he hecho? ¿Qué me hace falta? ¿Qué dejé de hacer que Dios me mandó porque empecé a poner excusas? Es importante entender esto, atenderlo y pensar en que Dios nos da un propósito, nos da las herramientas para cumplirlo, pero si nosotros como Sansón, teniendo el propósito de liberar al pueblo de los filisteos, empezó a coquetear con Dalila, empezó a pues a buscar antes del propósito de Dios, el propósito de su carne, pues entonces la línea va a aparecer y vamos a atender eso antes que lo que Dios nos está pidiendo. Otra señal de que el corazón se está alejando, orar por obligación y no por necesidad. No, es que a mí me podrás decir lo que sea, pero yo cada mañana le doy gracias a Dios porque me dejó despertar y le pido por mi trabajo. Oye, pero ya es, ¿cuándo fue la última vez que le pediste que te hiciera un milagro? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste por alguien de tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que esa oración no es algo repetitivo, no es algo ensayado, no es algo que ya te sabes, sino que es algo que te salió pedírselo a Dios? O cuándo fue la última vez que no oras, que oraste en un momento que no fuera tu rutina? Que en el trabajo te entregaste a Dios, que en el trabajo, que en la comida diste gracias a Dios, que en el transcurso de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, le pediste a Dios por dirección, por guía, por que te diera más o que te quitara algo que te estuviera incomodando. El orar no es poner una palomita en mi día y decir, ya oré, ya le pedí. No, 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 no. El orar es tener hambre y necesidad de Dios y ponerlo por obra. Dios, ayúdame, Dios, guíame, Dios, enséñame, Dios, examíname. Y eso es lo importante, es buscar y no ensayarlo y no tener, como dice en la escritura, vanas repeticiones. No es algo que haga por obligación, que diga, ya son las 7, tengo que orar y si no lo hago, pues ya, ni modo, al siguiente día será. No, porque si llegamos temprano a trabajar, porque si checamos en mi trabajo que a ver si vine a tal hora y me fui a tal hora y no decimos en nuestro día, a ver, hoy pude haber orado más, a ver, hoy pude levantarme más temprano a hacerlo o pude dormirme más tarde para entregarme. ¿Cuándo fue la última vez que te desvelaste orándole a Dios, que perdiste la noción del tiempo, que perdiste la noción del espacio y dijiste, ya olvidé que estaba aquí? ¿Cuándo fue la última vez que te cargaste genuinamente por alguien y dijiste, no lo voy a soltar hasta que Dios me confirme o me dé dirección para esa persona? Orar no es una obligación, es una necesidad. Y si ya lo estoy haciendo en automático, señal de que mi corazón se está alejando de Dios. Otra de ellas, te preocupa más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Lo que les decía, tengo que llegar porque si no, no, es que luego las personas que están ahí, que están sirviendo, me van a decir de cosas. No, es que tengo que hacer esto porque si no, oh, olvídate el día de mañana a ver cómo me va. No, es que tengo que vestirme, tengo que ir formal porque veo que todos van formales. Y entonces, ¿dónde está la opinión de Dios? ¿Dónde voy a hacerla? ¿Cuándo y dónde voy a hacer las cosas para atender lo que Dios me dice? ¿Cuándo voy a decir, no, es que voy a la casa de Dios, voy a una reunión con Dios, tengo que irme formal, tengo que irme decoroso para atender lo que me dice Dios? No, es que tengo que leer, tengo que prepararme para que pueda aprender más de Dios, ¿verdad que no? ¿Verdad que siempre es un antes, voy a hacer esto porque luego veo que todos van igual? No, es que voy a hacer esto porque veo que todos lo hacen. Y ya hasta es una frase, ¿no? Que dicen, a donde vayas, haz lo que veas. Y no, al final, mi único guía para hacer y ver cosas en mi vida es Dios. Necesito un consejo y ya se lo pedí a Dios y me da palabra, pero no le entiendo, acércate con un consejero, con el predicador, con el pastor.
ellos te podrán dar claridad de lo que Dios te está mandando, o lo podrán poner en oración también para que Dios les dé a ellos esa dirección. Pero es mucho más preocupante para mí lo que Dios piensa de mí que lo que los demás piensan de mí. Entonces, ¿por qué voy a actuar con base en lo que los demás piensan de mí y no en lo que Dios piensa de mí? Es importante tener en cuenta eso. Es importante saberlo porque si no, voy a empezar a tener una vida que sea orientada en mi entorno y no en mi relación con Dios. Otra señal de que el corazón se puede alejar es que pueden pasar días en los cuales ya no busques a Dios y no sentir que te falta algo. Esta es una señal muy seria porque cuando uno ama a alguien, nota su ausencia de inmediato. Y entonces es preocupante que si tú dejaste de buscar a Dios, dejaste de orar, dejaste de leer, dejaste de alabarle, dejaste de reunirte y dices, no pasa nada, ya la siguiente semana será. O no, ya no pasa nada, es que es sábado, el lunes ahora sí me pongo. Y no sentiste que te faltó algo ese día que no oraste, ese día que no asististe, ese día que no leíste, entonces es una señal clara y muy seria de que te estás alejando de Dios. Entonces, el día de hoy, si caes en alguna de estas señales, te las vuelvo a decir, ya no hay hambre de Dios, el pecado ya no incomoda, oras por obligación, te preocupa más la opinión de, y puedes pasar días sin buscar a Dios y no sientes su ausencia, entonces es momento de acercarte y decir, en lo personal, Dios, ayúdame a volver, Dios, enséñame, Dios, por favor, guíame hacia lo que tengo que hacer. Porque hoy, ¿qué puedes hacer? El día de mañana que Dios no lo quiera, un accidente, una enfermedad, cualquier cosa que en la cual ya sea irreversible, entonces tiempo nos habrá hecho falta, vida nos habrá hecho falta. ¿Qué pasa con la historia de Sansón? Continuamos leyéndola para que veas en qué terminó. Mientras estaba preso, Sansón comenzó a acercarse a Dios. Su cabello empezó a crecer y, más importante aún, su oración se volvió a buscar al Señor. Un día, mientras era exhibido en un templo filisteo, Sansón oró sinceramente. Si me acompañan, por favor, a Jueces, capítulo 16, versículo 28. Jueces, capítulo 16, versículo 28 dice: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y féseme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Volvemos a leer. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dios escuchó su oración, Sansón recuperó su fuerza por última vez y derribó las columnas del templo, derrotando a los enemigos de Israel. Actualmente, muchos llegan a ser capturados, como Sansón lo fue, sin embargo, el día de hoy son capturados por el pecado y lastimosamente se quedan ahí, no sabiendo que hay una oportunidad el día de hoy de buscar la misericordia de Dios. ¿Qué pasó con Sansón? Le cuenta su secreto a Dalila. Dalila manda que le corten el cabello, los filisteos lo capturan, y la fuerza se da cuenta de que Dios lo había abandonado, de que ya no tenía su respaldo, de que ya estaba lejos de Dios, y no se queda ahí, sino que busca a Dios en su necesidad, en su humillación. Realmente, ¿qué pasaba con Sansón? Pues que descubrió su condición verdadera, descubrió que él necesitaba de Dios, que si no tenía a Dios realmente no tenía nada, y que el verdadero origen de su fuerza, si bien podemos pensar que es el cabello, es el pacto que tenía con Dios. El propósito que Dios tenía para con Sansón era que derribara a los filisteos y libertara al pueblo de Israel.
que estaba oprimido. Entonces, la historia de Sansón habla de una persona que fue restaurada. Mientras que él estaba humillado, Dios comenzaba algo nuevo. Lo que parecía el final aún no lo era. Dios lo escuchó y vio las intenciones de su corazón. Si el día de hoy nosotros tenemos una verdadera intención de buscar a Dios, si el día de hoy caímos aquí en esta reunión por mera casualidad, atendamos lo que Dios nos quiere decir. Busquemos tener una restauración. Y si tú no conocías a Dios, si es la primera vez que escuchas acerca de él, piensa en la historia de Sansón como algo que te puede pasar, que puedes tener el respaldo de Dios, pero que si no lo cuidas, si no lo atiendes, si dejas primero tus necesidades antes de la voluntad de Dios, entonces vas a caer. ¿Y qué feliz caer? Porque es lo que te digo, mucha gente cae presa del pecado y las vemos que ya se pierden, que es tristemente es gente que luego tú conocías o conoces y dices, no era así. Y aguas porque hay gente que puede estar pensando lo mismo de ti. Y no porque valga más lo que piense la gente de ti, sino porque veas lo que Dios está viendo en ti. Que tú puedes decir, me escondo para hacerlo y ante la sociedad soy una persona que, pues, que atiende, que va a la iglesia, que no tiene nada que de lo cual le puedan decir, pero Dios, que conoce la mente y el corazón, sabe tus intenciones, sabe tus pensamientos, sabe, Él ve en lo oculto lo que tú estás haciendo, conoce tu vida privada y al final, pues, ¿qué vas a ganar intentando verle la cara a Dios? ¿Qué vas a ganar intentando ocultarle cosas a alguien a quien no se las puedes ocultar? Y recuerda que todo esto te lo vas a llevar, todo esto se está notando. Por eso, el día de hoy tener una restauración genuina para con Dios es indispensable. El acercarme, el encontrar mi verdadera condición, no la condición de lo que yo creo de mí mismo. ¿Por qué? Porque el corazón te va a decir, tú eres bueno. No, hombre, mira, si tú sí vas a la iglesia y no faltas. No, es que tú ni robas. No, es que ve las noticias, tú no saldrías nunca en las noticias, porque tú no eres malo como esos que están allá afuera. Ah, pero de repente, sas, caíste en adulterio, sas, caíste en mentira, sas, que eres una persona iracundo. O sea, ve esa parte, examínate, pide que Dios haga un análisis sincero en oración. Es lo que veíamos hace unas cuantas reuniones. Tener una auditoría de Dios en mi persona va a ser mucho más relevante que si yo me intento hacer una auditoría a mí mismo. El ver el propósito que Dios tiene para conmigo y saber que ese propósito me puede definir como persona, que ese propósito me va a dar fuerzas para levantarme, me va a dar fuerzas para escuchar la voz de Dios, me va a dar ese ánimo para responder hacia las personas con necesidad. El día de hoy vemos la historia de Sansón de cómo tenía todo, lo perdió y lo tuvo por última vez cuando buscó a Dios. El día de hoy, ¿en qué situación te encuentras? El día de hoy tienes todo, lo acabas de perder, lo perdiste hace tiempo, vives de un recuerdo espiritual, tienes ese sentimiento de, pues, de que quieres buscar a Dios, pero no lo haces. Al final, las motivaciones de nuestro corazón nos van a guiar. Si yo alimento mi corazón con cosas que me llevan a Dios, entonces estoy permitiendo que Dios permee dentro de mi corazón y me lleve hacia un final que esté orientado a la palabra de Dios. Si por el contrario yo lleno mi corazón de cosas que mueven el mundo, de cosas que parecen inofensivas, pero que después de analizarlas me doy cuenta de que están mal, entonces es momento de volver a Dios, de volver a buscarlo, de volver a tener esa fe, ese corazón humillado, ese corazón rendido a Dios. Quizás el día de hoy alguien entiende que se ha enfriado, quizás ya no ora igual, ya no lo busca igual, ni siquiera lo ama igual.
La buena noticia es que Dios busca que nos arrepintamos. Dios busca que lo sigamos a Él, que vayamos a Él, y Él nos va a dar una nueva esperanza. Nos va a ayudar a poder entender por qué estoy en mi condición y cómo puedo salir de esa condición de pecado, de esa condición de duda, de esa condición de enfriamiento, de esa condición en la cual puse primero mi voluntad antes que la de Él. Entonces, pues es esa esperanza maravillosa, buscar la misericordia de Dios, buscar que el día de hoy Dios me utilice como veo a Sansón, que Dios desde su nacimiento, desde antes del nacimiento de Sansón, ya le tenía un propósito, ya sabía, ya lo iba a dotar con el don de su fuerza. El día de hoy, ¿cuántos han perdido sus dones? No, sí, es que hace muchos años Dios me hablaba, sí, Dios me sacó de esta enfermedad, Dios me sacó de este pecado, pero el día de hoy no lo buscas. Entonces, ¿qué propósito tiene que Dios te haya sacado si perdiste la brújula, si perdiste la dirección de Dios, si te acostumbraste a pecar? Es momento de volver a casa y saber que Dios nos está esperando con las manos abiertas siempre y cuando nuestro corazón esté inclinado a volver a Él. Y también, a ver, no solamente es arrepentirnos y ya, es tener un cambio. De nada sirve que alguien y arrepiente de un pecado que sigue cometiendo. De nada sirve que aquella persona que abusa de los derechos de las otras personas se arrepienta cada vez que lo hace. Ah, es que lo golpeé. Dios, perdóname, Dios, ayúdame. Y el día de mañana lo vuelvo a golpear o golpeo a alguien más. Es buscar que Dios nos dé ese cambio, que Dios nos ayude a distinguir las señales que me hacen coquetear con el pecado, que me hacen acercarme a esta línea entre el bien y el mal y poder decir, ya basta. La diferencia más grande antes de pecar es aquellas personas que se ponen frente al pecado y le dicen que no. Piensa en cuántas personas pecan todos los días y el día que tú te encuentras frente al pecado, qué oportunidad tan maravillosa tienes de poner a Dios antes que a ti mismo y decir, no lo voy a hacer, no voy a pecar, voy a darle la vuelta, por el contrario, voy a orar, voy a inclinarme y voy a darle gracias a Dios por darme la fuerza de no caer. Voy a buscar la bendición que Dios tiene para mí cuando decido no pecar, cuando decido entregarme a su voluntad. Cierro con esta frase que dice, la tragedia de Sansón no fue perder la fuerza, fue perder la presencia de Dios y creer que todo seguía bien. Pero la gracia de Dios es tan grande que cuando descubrimos nuestra verdadera condición, Él sigue llamándonos a volver a casa. Qué maravillosas palabras, qué maravilloso es Dios de saber que nos está esperando y que el día de hoy tiene un propósito para cada uno de nosotros. Busquemos de su presencia, busquemos volver, busquemos quitar esa apatía, quitar esa condición en la cual estamos tirados en el pecado y hoy tengamos la esperanza de que Dios en su infinita misericordia nos llama a volver a casa. Los invito a que reflexionemos sobre este mensaje y esperamos verlos la siguiente semana. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos el siguiente domingo.